¿Eres duro o firme en tu actuar? Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, el título de la meditación de hoy, precisamente, ¿eres duro o firme en tu manera de ser? Viene a colación de donde estos dos hermanos que eran llamados hijos del trueno, Boanerges, Juan y Santiago, cuando los samaritanos no quieren recibir a Jesús, pues ellos que estaban aprendiendo del Señor Jesús a amar, fíjense bien, en el nombre del Señor Jesús quieren hacer llover fuego sobre esas aldeas, sobre esa aldea, y quieren desaparecer a los que no aceptaban a Cristo en su corazón. Bueno, pues ciertamente son de las pocas veces que vemos que el Señor Jesús reprende a alguien, Sí, también reprendió a Pedro. Hay que recordar que los estaba formando. Hay que recordar que Él los llama. Hay que recordar que los acepta como son. Y bueno, pues normalmente nosotros tenemos la idea de Juan Evangelista como un gran hombre espiritual que desde pequeño, al estar cerca del Señor Jesús, aprendió a ser como Él. Pero nos damos cuenta que no era como Él, Ya después se iría cambiando. Y esto nos deja también una gran enseñanza. No es lo mismo ser duro que firme. Hoy nos encontramos, aún dentro de la misma Iglesia Católica, algunos que quisieran que se le quitara la vida a todos los que no piensan de acuerdo al Evangelio. Ahí están todos los promotores de la ideología de género, ahí está todo este grupo lésbico, gay, y no sé cuántas letras más. Pues el Señor Jesús lo permite. Y yo me atrevería a decir que más que destruirlos, ahí tenemos un campo de acción. El camino es más duro, es más fácil destruir que construir, que convencer, que argumentar con el propio testimonio, no solamente con palabras, sino con el propio testimonio. Por eso, de repente, algunos consideran, aquellos que son muy rígidos, que aquellos que quisieran, donde no se comportan como Cristo manda, a esos hay que cortarlos, hay que separarlos. Pues la rigidez no implica necesariamente que se está siguiendo al Señor Jesús. Y claro, yo no puedo generalizar, pero en algunas ocasiones atrás de esa rigidez se esconde una soberbia, el orgullo y a veces malas conductas, malos procederes. Pero bien, esa rigidez se aplica a los de afuera, pues también se aplica de repente hacia los de adentro. Hay algunos, hay que reconocerlo, los obispos de Alemania, verdaderamente con sus opiniones, con su proceder, con sus ideas de cómo debe ser la iglesia, pues rompen la comunión con la iglesia. Y lo mismo rompen la comunión. Y bueno, y no por eso vamos a decir, pues, que el fuego caiga sobre ellos. Y también habrá algunos que son tan rígidos que no aceptan, por ejemplo, la comunión en la mano, por decir algo. Tampoco vamos a decir, no, si no están aceptando estas cosas que son tan mínimas,
fuego sobre ellos, no. Y tampoco, aunque algunos grupos, porque los hay, que atacan al Papa porque no dice las cosas como ellos quisieran que las dijera, entonces, y además dicen que ellos son los que tienen la razón, no vamos a decir al fuego contra ellos, aunque seguramente que ellos, porque prácticamente lo dicen, el fuego contra los que no están con ellos. Hay un artista, Mel Gibson, ¿no? Y algunos padres que apoyan lo que dice Mel Gibson, pero Mel Gibson entra justificándose por lo que dijo el arzobispo Viganó, y pues Viganó de entrada dice hay que desconocer el Concilio Vaticano II, pues eso, por eso se separó Lefebvre. Y entonces habrá algunos que digan, fuego contra Viganó, fuego contra los que piensan así. No, aunque ellos sí dicen, sí, fuego contra el Papa y los obispos y todos los que lo siguen. Nos dividimos, fácilmente nos dividimos. Dicen que cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerden. Sí, se muerde a los de afuera, se muerde a los de adentro. Con eso lo único que hacemos es potenciar, generar la división dentro de la iglesia, aunque ellos digan que son los puros. No, yo quiero decirte lo siguiente. Alguien podrá estar o no estar de acuerdo con todas las posturas del Papa. Ciertamente el Papa no habla ex cátedra en todo, pero romper la comunión con el Papa es estar fuera de la iglesia, No querer aceptar el Concilio Vaticano II es ponerse fuera de la iglesia. Y muchos sacerdotes y laicos, con la mano en la cintura. Bueno, pues yo lo que digo, todos somos hijos de Dios. Y el Señor a mí no me puso a condenar a nadie, ni a dividir a nadie. A mí lo que nos pone el Señor Jesús es amar a todos. Mantenernos firmes en aquello que creemos definitivamente. ¿Sí? No podemos cambiar el Evangelio. Y el Papa no está cambiando el Evangelio, aunque algunos interpretan el Evangelio muy a su gusto y muy a su conveniencia. Pero el Señor, más bien lo que nos pide es de que trabajemos por la unidad. Trabajemos por mirarnos con amor, por respetarnos. Yo diría, comenzando al interno de la iglesia, pero también lo tenemos que hacer con todos aquellos que no conocen a Jesús. Ese es un terreno, querido amigo, que hay que saber trabajar, porque el que piensa que no conoce a Cristo, que lo ataca y lo rechaza, no es que el Señor quiera que se desaparezca. Recordamos lo que nos dice San Pablo, el Señor quiere que el hombre llegue al conocimiento de la verdad y se salve. Pues mantengámonos en la verdad, prediquemos el Evangelio con alegría, con entusiasmo, con fortaleza, demos testimonio de nuestra fe, seamos firmes, no duros, porque no es lo que el Señor quiere, y lo que nosotros queremos es hacer la voluntad del Señor. Guardemos un momento de silencio, meditemos en esto que hemos escuchado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.